Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos aún esta tarde con este frío y con estas marchas en Bogotá que hicieron de la ciudad una ciudad aún más caótica de lo que es generalmente. Bueno, yo hoy voy a presentarles unas reflexiones en borrador. Básicamente quiero exponer en público preocupaciones que tengo en este momento frente a la memoria histórica. Ni siquiera mis colegas del centro me han oído, así que es realmente un borrador y quizás hasta puede que no estemos todos de acuerdo con la presentación que voy a hacerles hoy, pero justamente creo que estos espacios son necesarios para poder decantar preocupaciones y desafíos que vemos frente al campo en este momento. Entonces, yo había dado otro título, eso suele pasarme, pero finalmente me sentí más cómoda con paradojas de un proceso, ¿no? La constitución del campo de la memoria histórica en Colombia, paradojas de un proceso. Y quisiera decir que básicamente lo que quiero hoy compartir con ustedes es la siguiente reflexión. Cuando arranca el grupo de memoria histórica en el 2007, 2008, 2009, en ese momento tenemos un campo de la memoria histórica muy heterogéneo, muy plural, muy territorializado. La Toya Uribe, se fue, pero ella hizo un mapeo de las iniciativas de memoria que recorrían el país con o sin política estatal, ¿sí? Es decir, había una cantidad de organizaciones de víctimas, de derechos humanos, iniciativas de ciudadanos y ciudadanas del común que básicamente se nucleaban, se articulaban alrededor de la memoria histórica. Y creo que parte de lo que nosotros reconocimos desde un inicio como grupo era esa pluralidad, es decir, así estuviéramos en guerra, había una pluralidad. Y si ustedes me preguntan, porque estoy en un seminario donde se está hablando de la salida de la violencia, para mí la salida de la violencia tiene que ver con esa pluralidad. Digamos, aún en medio del conflicto, aún en medio de la guerra, este país es plural, este país es muy plural. Y es muy diverso y muy heterogéneo, pero a veces no sabemos registrarlo. Pensamos que la guerra lo ha invadido todo y que no hay pluralidad. Yo quiero argumentar que sí hay pluralidad y que desde ese momento se veía un país a través de sus iniciativas supremamente plural. Ahora, desde del 2006, 2007, 2008 a hoy en día, ¿qué ha ocurrido con ese campo plural? Se han fortalecido iniciativas, se han institucionalizado lugares de producción de la memoria, uno de ellos el Centro Nacional de la Memoria, pero a la vez que se ha, si se quiere, fortalecido ese campo y paralelamente a ese fortalecimiento, se han dado nuevas posturas frente al campo de la memoria que son más verticales, que tratan de controlar ese campo de la memoria e imponer, si se quiere, memorias hegemónicas. Es decir, ahí está la paradoja. Partimos de un momento muy plural y estamos en un momento donde se reconoce mucho más la memoria como una memoria histórica, como un campo de, si se quiere, de las víctimas, de reconocimientos, pero a la vez los actores centrales del conflicto están tratando de controlar, regular e imponer unos marcos de interpretación. Entonces, primer momento, ya lo expliqué, yo diría que en el primer momento, sobre todo, y voy a hablar del grupo de memoria histórica, el grupo buscó un norte, cómo hacer memoria histórica en un país en guerra y cómo acompañar las iniciativas de memoria que ya recorrían el país y si se quiere, el concepto articulador de ese momento fue la memoria histórica integradora y plural.
Y pasamos de ese momento de la memoria histórica integradora y plural a un campo de la memoria como estrategia. La memoria se está convirtiendo, o digamos, siempre hay una dimensión estratégica en la memoria, pero en este momento creo que esa dimensión estratégica está, si se quiere, ahogando otras dimensiones de la memoria. Entonces, solo para recordar, y no sé, quizás colegas que nos acompañan hoy no lo tengan tan presente, pero cuando arranca el proceso de justicia y paz, hay eventos que para mí son supremamente agraviosos aún, sí, vergonzosos. Uno de ellos es el día en que 3 comandantes paramilitares van a rendir su testimonio y su discurso al Congreso de la República. En ese momento, esos 3 paramilitares lanzan obviamente un discurso justificatorio. Salvamos a Colombia, somos los héroes, las nuevas generaciones nos van a dar las gracias en unos años. Ese era el panorama en el 2007, 2008, donde básicamente había voces muy fuertes que dominaban desde, si se quiere, lugares oficiales de producción de la memoria, ese campo de la memoria. Entonces, frente a esas asimetrías del campo de la memoria, con unas voces muy fuertes, una narrativa además dicha por los paramilitares, ¿qué era lo que tenía que hacer el grupo de memoria histórica? Es decir, ¿cuál era la responsabilidad histórica frente al país? Y ahí básicamente lo que pensamos es que la responsabilidad histórica, perdón, devuélvete una. La responsabilidad histórica era justamente apalancar las otras voces de las víctimas que no estaban al mismo nivel del discurso, digamos, de las jefaturas y las comandancias paramilitares. Entonces había que hacer un doble movimiento. Por un lado, incluir nuevas voces en esas esferas de la memoria, y por otro lado, apalancar esas memorias de las víctimas para que estuvieran al mismo nivel que los comandantes paramilitares y pudieran impugnar esas versiones heroicas de la guerra. Ahora sí. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, hubo distintas estrategias. El grupo es muy plural, no todos compartimos las mismas metodologías. Algunos y algunas hicimos talleres de memoria, es decir, construcciones colectivas de memoria. Otras colegas hicieron sobre todo entrevistas a profundidad. Hubo una variedad de métodos, pero todos ellos tenían como eje rector que la voz de las víctimas tenía que ser el hilo conductor de los informes que produciríamos al final del trabajo. Ese poner las voces en el centro tenía, si se quiere, 2 supuestos, o si se quiere, 2 inspiraciones. Una inspiración ética, es decir, son las víctimas las que tienen, por las deudas enormes que tiene el país con ellas, que estar en el centro, pero también tenía el aspecto de querer poner esas víctimas en el centro para justamente impugnar los discursos, si se quiere, de actores como los paramilitares. En esa apuesta, básicamente, hoy en día lo que yo reconozco es que la memoria histórica para el grupo no solo tuvo un sentido ético, sino que se convirtió primero en una práctica social, porque todos mis colegas y yo hicimos trabajo de campo. Recuerden que veníamos de una academia que en los 90 se tuvo que replegar. Entonces aquí de nuevo descubrimos, este grupo descubrió que estábamos de nuevo en los territorios haciendo el trabajo de campo que tanto añorábamos, pero que durante 10 años no habíamos podido hacer. Entonces la memoria se convirtió en una práctica. Pero también la memoria se convirtió en una serie de tejidos y alianzas con organizaciones de víctimas, es decir, no solo fueron prácticas
si se quiere, sociales con las víctimas en esos talleres o en esa recoger testimonios, sino que también había un aspecto político social. Estábamos tejiendo alianzas. Realmente había, como un compromiso de tejer amistades que fueran más allá de la investigación, de que realmente las organizaciones de víctimas con las que estuviéramos trabajando se sintieran respaldadas por el grupo de memoria histórica. Entonces había un tejido de alianzas y también había un compromiso de que los informes y estos testimonios resonaran en la esfera de la opinión pública, es decir, no nos interesaba, perdón que lo diga así, no sé si Gonzalo esté de acuerdo ahora con lo que voy a decir, pero no nos interesaba solamente, pongámoslo así, solamente que el informe le hablara a la academia, ¿sí? O que el informe le hablara a los hacedores de política pública. Nos interesaba que la opinión pública, yo sé, eso es bastante etéreo, que la opinión pública también tuviera en el radar a las víctimas. Y por último, el cuarto pilar de todo ese proceso, se me pasó, aló, perdón, voilà. Y el cuarto pilar de todo lo que estábamos haciendo en ese momento era también el rigor para reconstruir los contextos, porque, digámoslo así, el grupo de memoria tenía un pilar en la reparación simbólica y el reconocimiento de la voz de las víctimas, pero también tenía que aportar al esclarecimiento. Es decir, había dos dimensiones que teníamos que tener en cuenta. Ahora sí. Entonces, teníamos por el lado de la reparación simbólica, queríamos construir textos que generaran, no sé si lo logramos, en fin, que lograran realmente romper la burbuja de indiferencia de la sociedad, no sé si solo urbana, pero digámoslo así, de la sociedad urbana, que había estado de espaldas, pensábamos nosotros, al conflicto armado. Es decir, si ustedes cogen los textos de memoria histórica, en un inicio, los primeros capítulos siempre son descripciones densas del horror de la mano de los testimonios de las víctimas. Y eso era, digamos, eso no fue, se les ocurrió, no, es que queríamos que el horror fuera parte de romper como esa noción de que, sí, acá llevamos 50 años de guerra, pero no, es una guerrita ahí de baja intensidad, entonces no importa. Queríamos poner en evidencia las masacres, los rituales de horror que se habían, si se quiere, arraigado en los territorios, los hornos crematorios, la violencia sexual. Es decir, queríamos poner de presente la degradación del conflicto armado. Y eso lo hacíamos, no vayas a pasar, por favor, a través de la voz y el testimonio de las víctimas, pero también queríamos ser rigurosos y tratar de establecer los engranajes de la guerra. No se trataba solo de poner la voz de las víctimas en el escenario público, se trataba también de ofrecerle a la opinión pública hipótesis de por qué estábamos donde estábamos, de reconstruir entramados sociales, políticos y culturales que habían permitido que esa violencia ocurriera. Entonces, ahí ya nos movíamos de la empatía al rigor, ¿no? Contrastación de fuentes, ahí sacábamos lo mejor de las ciencias sociales que cada uno de nosotros aportaba. Sigamos, ahora sí. Esto, no sé si se alcanza a ver, pero en fin, esto ahí resumo también en parte la ruta metodológica que usamos para construir esos primeros informes. Y ahí lo que vemos es que el testimonio y la memoria de las víctimas tiene dos registros de lectura. Un registro de lectura que es la empatía y un segundo registro de lectura que es el saber, la fuente. Es decir, cuando escuchamos a las víctimas,
no solo las escuchábamos en tanto víctimas, sino también en tanto personas que tienen saberes sobre el territorio y reconocen las dinámicas del conflicto armado. Y ahí entraban como fuente. Siempre he dicho, y está así en el mandato de ley, que el norte de lo que hacíamos no era la verdad verdadera, única, exclusiva, hegemónica, oficial y estatal, ¿no? Yo sé que así nos ven, pero sinceramente esa no era la intención. Gracias. Y entonces, básicamente lo que yo creo es que en ese escuchar a las víctimas y contrastar fuentes, los informes sí buscaban llegar a hechos irrefutables, es decir, a hechos que no pueden entrar en cuestionamiento porque realmente son robustamente probados. Pero esos hechos luego se vuelven a abrir al debate porque entran en interpretaciones de sentido de procesos de más larga trayectoria. Es decir, un hecho puede ser, por ejemplo, la masacre del Salado o de Portete. Es el hecho, hay que describirlo con todo el rigor, pero luego hay que ofrecer una hipótesis de por qué ocurrió ese hecho. Esa hipótesis es la que se debate en la esfera pública, perdón, y se contrasta con otras hipótesis sobre su ocurrencia. Y sí, la pluralidad, este cuadrito, no sé si es muy pedagógico, pero bueno, la pluralidad de la memoria también se fue viendo. Esto es algo que, digamos, ya no es como grupo, sino como centro, se fue viendo en los distintos productos, pero sobre todo no solo los distintos productos, sino criterios de validación de la memoria que se producía con el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria. Entonces vean ustedes, el centro en su plataforma divulga memorias personales, es decir, hay poesía, hay cantos que se refieren sobre todo a memorias personales. Lo interesante de esas memorias personales es que el criterio de validación de esas memorias tiene que ver con, yo sé que esto es polémico y seguramente los antropólogos me van a saltar, pero tiene que ver con el hecho de que esos testimonios y memorias representan o encarnan una voz lo más genuina posible que relata una historia desde lo que ella ha vivido. Luego tenemos memorias colectivas y yo entendí, yo realmente he crecido mucho de los debates del centro, lo entendí de la mano del enfoque étnico. Las memorias colectivas tienen como criterio de validación el propio tejido comunitario y la recuperación de tradiciones y lenguajes y dispositivos culturales que les permitan a ellos mismos construir su propio sentido de lo ocurrido. Es decir, en memoria colectiva no hay una interferencia de otros criterios de validación académica, sino que se trata de ofrecer a las comunidades un lugar para que reconstruyan desde su propia voz, desde sus propias tradiciones lo ocurrido. Y en memoria histórica sí hay una contrastación de fuentes, hay un rigor que, si se quiere, busca establecer procesos y contextos de mediano plazo con metodologías robustas. También se ha producido desde memorias, desde el centro, informes históricos, es decir, informes donde la voz y los testimonios de las víctimas no es el hilo conductor, sino que por el contrario son archivos históricos tradicionales lo que llevan a esa producción. Entonces, solo para recapitular, la pluralidad de la memoria de la cual yo hablé se expresa también en el centro a través de una explosión, si se quiere, de registros de memoria histórica, cada uno con sus criterios de validación, con sus énfasis y con sus lenguajes. Obviamente,
entre más estemos cerca a las memorias personales, más, si se quiere, se está tratando de responder a los imperativos de la reparación simbólica. Mientras más estemos del lado de la historia y de la memoria histórica, más estamos tratando de incorporar criterios y lógicas de validación del esclarecimiento. Bueno, pero bueno, todo eso era antes del plebiscito. Sí, es así, es como, ok. Ahí pueden prender, es que no veo a la gente. Bueno, no sé. Antes del plebiscito, obviamente, también nos tuvimos que hacer preguntas en memoria histórica. Con la negociación con las FARC y la paz avanzando, obviamente memoria histórica integradora era insuficiente, había que volverle a hablar a la coyuntura y en ese momento, no sé si Gonzalo solo o Gonzalo y el equipo de comunicaciones, produjo el nuevo eje conductor del Centro Nacional, que es la memoria histórica aliada de la paz. Sí, nuestro norte entonces tuvo que ver con cómo hacemos en un país polarizado y fracturado para que el campo de la memoria plural sea realmente aliado de la paz. Entonces, sigamos. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, 3 minutos más. 3 minutos, bueno. El país fracturado, el plebiscito, ya lo saben, el castrochavismo, etc. Sí. Entonces, ¿qué he aprendido yo en este último tiempo? Estoy reflexionando sobre las propias categorías y conceptos que veníamos usando en el centro. Entonces, ustedes cogen los primeros textos metodológicos y teóricos del centro y siempre decíamos de manera muy segura y afirmativa, el campo de la memoria es un campo de guerra y de batallas. Y hoy en día, mirando esa conceptualización, yo digo, eso en este país tenemos que volverlo a recoger críticamente, porque realmente si queremos pasar de la guerra a la paz, el campo de la memoria histórica tiene que dejar de verse como una extensión de la guerra y realmente asumir principios y fundamentos mucho más vinculados a la democracia. Y ahí entonces yo hice un esfuerzo de decir qué es lo que está pasando. Yo creo que el campo, hoy, es decir, el campo de la memoria y la manera en que reflexionamos sobre el campo de la memoria sí tiene que estar muy articulado a los contextos históricos donde se hace memoria. Entonces, hoy defiendo que tenemos que proponer un campo de la memoria como un campo de disputas, sí, hay disputas y muy fuertes, pero que tiene que ser democrático. Y ahí obviamente necesitamos que en esas disputas los distintos actores que proponen distintas narrativas de la historia del conflicto armado se vean como adversarios y no reproduzcan las lógicas y los engranajes de la enemistad que justamente fueron las que, si se quiere, produjeron un conflicto tan largo. En segundo lugar, la memoria histórica tiene que dar cuenta de la complejidad y de la enorme diferencias territoriales y dinámicas del conflicto armado en Colombia. Es decir, la complejidad es lo opuesto a una mirada esquemática que es la que proponen del otro lado ciertos actores de distinta cuño, es decir, cuando digo ciertos actores pueden ser o de derecha o de izquierda. Aquí lo ideológico no es lo que está marcando quienes están haciendo la memoria histórica un campo de guerra. Y en esos actores que están haciendo de la memoria histórica un campo de guerra, lo que yo veo es que los enemigos se encuentran para reiterar su enemistad. ¿Sí? Yo quiero hacer memoria para mostrar que mi enemigo es el peor de todos y que por eso yo soy tan bonito y tan bueno. Básicamente, si se quiere, y perdón que lo diga un poco exaltada, pero es que me 3 puntos. No, está bien.
ese campo convertido en campo de batalla, en campo de guerra, es un campo donde básicamente las narrativas del conflicto son fábulas de buenos y malos, son fábulas, y lo quiero reiterar porque es que no es una historia empíricamente arraigada, sino que es una historia fabulada para convertir a mi enemigo en el peor de todos. Y básicamente ahí también tenemos en esas historias fabuladas memorias heroicas donde obviamente desaparecen los grises, desaparece la complejidad y únicamente tenemos una mirada en blanco y negro. Ya voy a acabar. Sí. Esta es la última. En ese campo de batalla, en esas miradas, entonces, y ahí viene mi preocupación del momento, básicamente lo que estamos viendo es un esfuerzo de controlar las memorias de todos los bandos, de todos los lugares, de todos los sectores, de todas las instituciones. Hay un esfuerzo de homogenizar las memorias y bueno, no quiero dar muchos ejemplos, pero entren ustedes a… Bueno, me toca dar ejemplos. Este fin de semana vi una serie de entrevistas que hacen muchachos de muy buena fe de la Santo Tomás en los campos veredales. Y básicamente uno encuentra la misma narrativa, ¿sí? Todos los guerrilleros y las guerrilleras tienen como la misma narrativa y uno dice, pero qué raro, ¿no? Pues uno hace memorias para escuchar una pluralidad de narrativas, una heterogeneidad de miradas, de visiones, de historias, pero no, acá estamos ordenando la memoria histórica de cierta manera. Y de otro lado, pues yo trabajo también con la fuerza pública, también encuentro muchas veces un esfuerzo de homogenizar las narrativas, de controlar las memorias con el fin de reiterar que esta guerra fue una guerra fabulada entre buenos y malos. Entonces, frente a ese problema, y acá termino, perdón, el último, puedes pasar, y ya, este es el último. Frente a ese esfuerzo de homogenización de las memorias, recuerden que yo arranqué diciendo, cuando nosotros arrancamos había una pluralidad de memorias y ahora, oh paradoja, la memoria histórica es mucho más central en la agenda, pero hay un esfuerzo de control. ¿Cómo hacemos para romper lo que desde el inicio queríamos hacer, que es básicamente los discursos justificatorios de los actores que engranaron y prolongaron esta guerra? ¿Cómo hacer para romper esos discursos? Y ahí es donde yo me he movido. Yo creo que en este momento, y le decía a Andrés Suárez, que básicamente creo que en este momento lo más urgente para impugnar esos discursos fabulados son los registros en unas bases de datos robustas que puedan, más allá de las memorias, impugnar esos discursos heroicos y decir, miren, es que aquí, después de analizar una cantidad de fuentes, hemos encontrado que ustedes, señores, tienen responsabilidades en estos y en estas modalidades, y ustedes tienen responsabilidades en estas y estas modalidades. En otras palabras, lo voy a poner más polémico, creo que en este momento las memorias están siendo cooptadas y lo que más necesitamos son bases de datos robustas que puedan impugnar ese discurso fabulado que simplemente reifica la guerra en el campo simbólico. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María Emma. Gracias, María Emma, por esa formidable ilustración de lo que ustedes hacen en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo creo que con eso estamos todos justificados, los que trabajan en el centro seguramente, y nosotros que tenemos el diálogo con ustedes, porque
esto es lo importante, lo que tú expusiste es lo que queremos hacer vivir en nuestra red sobre estos temas. Yo creo que es formidable lo que dijiste porque la memoria, inclusive memoria histórica, no es solamente cuestión del pasado, no es cuestión académica, es realmente algo que está en juego en el presente, que está en juego está en juego en lo social, en lo político, en lo cultural, de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir en los años futuros. Yo creo que esto hay que decirlo de manera tan fuerte y tan apasionada como lo dijiste tú. Y eso a mí personalmente me agrada mucho porque es lo que tratamos de hacer entender. No es un tema académico, no es un tema solamente histórico, es un tema para nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, ahora vamos a pasar a dar la palabra a Sabrina Melenot, que trabaja sobre esos mismos temas en México. Lo que está en juego en la lucha de las memorias en México, alrededor de eventos, acontecimientos tan trágicos, tan terribles como la masacre de Ayotzinapa, que todos ustedes han oído hablar, imagino. Bueno, Sabrina. Gracias, buenas tardes a todos y gracias a los organizadores por invitarnos en la fundación. Les voy a llevar a México, efectivamente, y les voy a hablar del caso conocido de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Y pues no soy una especialista de la memoria histórica, pero sí va a hacer mucho eco con lo que acabas de presentar. Yo hago un trabajo de campo en el estado de Guerrero sobre búsqueda de fosas clandestinas y me encontré con movilizaciones de los papás de los 43 estudiantes y en el municipio de Iguala, y me interpeló mucho el uso político que hizo el gobierno mexicano de lo que llamó la verdad histórica, que permitió construir una versión oficial y hegemónica, como lo dijiste, sobre lo que sucedió en Ayotzinapa. Esa verdad histórica tuvo como meta inicial calmar la población que estaba muy indignada después de los hechos. La sociedad civil mexicana e internacional se movilizó mucho, pero en realidad solo aumentó la indignación, ¿no? Entonces voy a mostrarles que el caso Ayotzinapa concentra, es un campo de batalla entre autoridades, por un lado, familias y también expertos forenses que se pelean para definir y significar lo que es una verdad histórica. Solo para darles unos elementos breves de contexto, México está muy lejos de una situación de posconflicto, tampoco hay una transición, una justicia transicional, restaurativa o de memoria histórica ni colectiva, sino que se vive por el momento una situación de fracaso de una transición democrática que empezó hace 20 años, pero que mostró que México no logró deshacerse de violencias políticas y criminales múltiples y que son hoy en día de muy alta intensidad, además de ser muy espectaculares, ¿no? Esta situación crea una temporalidad de emergencia para sobrevivir y reaccionar de manera inmediata a las violencias, como por ejemplo las familias de desaparecidos que salen hoy en día de manera muy autogestionadas, salen a buscar fosas clandestinas en todos los estados de la República, desesperadas por la inacción del Estado mexicano. Otro tipo de reacción muy inmediata son la multiplicación de grupos de autodefensas o de policías comunitarias en varios estados del país, pero no voy a hablar de eso. Entonces, a lo que voy es que México cruza una grave crisis de derechos humanos que hace pensar en Colombia, ¿no? Hace muchos años, como lo dijo ya Ivonne hace rato.
El parteaguas, para que lo tengan un poco claro, se ubica en 2007 con la lucha oficial contra el narcotráfico lanzada por el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que ha dejado hasta ahora un saldo de 150.000 muertos y 32.000 desaparecidos. Son cifras oficiales que no toman en cuenta las cifras negras, ¿no? Eso se debe al Plan Mérida, que muy a menudo se compara al Plan Colombia, que es un proyecto de ayuda exterior de Estados Unidos para llevar a cabo operativos armados en México y en América Central contra el tráfico de droga y operaciones anexas como el blanqueamiento de dinero y el tráfico de armas, etc. De manera paradójica, los dispositivos de seguridad y de regulación del crimen organizado han aumentado las actividades ilegales y criminales. También han aumentado los homicidios y el regreso del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo al poder 70 años en México y que regresó en 2012 al poder con Enrique Peña Nieto, no ha disminuido tampoco las tasas de homicidios. Al contrario, el año pasado, en 2016, fue el año con el peor nivel de violencia del sexenio de Peña Nieto, con 26.000 muertos en este año. Bueno, el caso de los estudiantes empezó el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, cuando una operación fue llevada a cabo contra estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, mientras manifestaban en contra de las reformas educativas. Este ataque dejó un saldo de 6 personas asesinadas, numerosos heridos y un estudiante en el coma, así como 43 estudiantes que siguen hasta la fecha desaparecidos. Como les dije, esta desaparición indignó fuertemente el conjunto de la sociedad y tuvo un alcance internacional que quizás no se había visto desde hace muchos años, con quizás las movilizaciones pro-zapatistas de los años 90 y inicios de 2000, o la masacre de Acteal que pude estudiar en mi tesis de doctorado. Hoy en día, es decir, 2 años y medio después de los hechos, los estudiantes siguen sin encontrar y nadie hasta ahora fue condenado por su desaparición. Pero sobre todo, la versión oficial presentada a raíz de las reivindicaciones de la investigación de la sociedad generó un escándalo. En enero del 2015, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, presentó unas conclusiones oficiales en el caso de Ayotzinapa y las calificó de verdad histórica. Entonces, esa verdad histórica se basó en testimonios de detenidos. En la versión oficial se señaló que los jóvenes fueron secuestrados por policías municipales, mandados por el alcalde local de Iguala, que es del PRD, del Partido Revolucionario Democrático, y que fueron entregados a un cartel local que se llama Los Guerreros Unidos para ser asesinados. Y luego sus cuerpos, según esa versión, fueron incinerados en un basurero local en Cocula, y las cenizas fueron guardadas en bolsas de plástico colocadas en un río que se llama el río San Juan. Bueno, hay que decir que es la primera vez en México que una versión oficial demuestra con tanta claridad la colusión entre el crimen organizado, autoridades locales y fuerzas policíacas y militares. Y es por eso quizás que Ayotzinapa se convirtió en un paradigma en México para analizar las violencias contemporáneas. Sin embargo, poco tiempo después, un grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que es una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa comisión, el GIEI, llegó a México y produjo un contraperitaje poniendo a mal la verdad histórica oficial. Hoy en día existen 2 informes realizados por el GIEI, cada uno hace más de 600 páginas y su principal demostración es que no existen pruebas científicas para afirmar que los estudiantes fueron tirados en el basurero. De ahí las controversias fueron sumamente virulentas en México y difundidas en los medios de comunicación, en la prensa durante meses,
y las diferentes instancias se pelean desde entonces sobre la buena versión histórica, a golpes de argumentos muy técnicos y que le dan un papel muy peculiar en México a los peritos, que son peritos a la vez institucionales y peritos extranjeros, como es el GIEI, pero también el equipo argentino, el equipo forense argentino, el equipo guatemalteco y el equipo peruano que se encuentran hoy en día en México. Después de la primera versión oficial discutida, hubo un intento de acercamiento entre el GIEI y la Procuraduría General de la República. Pero la PGR decidió de manera unilateral hacer pública una segunda versión oficial sobre la noche del 26 de septiembre, mientras no había consenso sobre... ¿No es bastante fuerte? No hubo un consenso sobre los análisis entre los expertos y las autoridades. Esa nueva versión oficial concluyó esta vez que sí hubo un episodio de fuego controlado en el basurero, que se encontraron 17 restos humanos incinerados y que eran de los estudiantes desaparecidos. Esta versión fue apoyada, esta segunda versión oficial fue apoyada por confesiones de 3 supuestos sicarios, pero se supo posteriormente que fueron obtenidas bajo tortura. Y entonces esos supuestos sicarios revelaron haber quemado a los estudiantes en el basurero para confirmar la verdad histórica. Poco después de este segundo informe, el GIEI fue expulsado de México y fue impedido de volver para seguir con las investigaciones. Entonces es ahí que el equipo argentino tomó el relevo y dio una conferencia de prensa durante 1 hora y media para demostrar que los testimonios de los sicarios no concuerdan por nada con su peritaje en el basurero. Les doy nada más 3 ejemplos muy rápidos sobre el tipo de incongruencias, ¿no? El primero es un perito independiente, experto en incendios del GIEI, que concluyó que la hipótesis de que a los 43 estudiantes los quemaron no es posible. ¿Por qué? Porque ese día hubo mucha lluvia y se hubiera necesitado alrededor de 27 toneladas de madera para incinerar tantos cuerpos. El segundo ejemplo de las incongruencias es una bolsa de plástico que supuestamente fue encontrada en el río con un pedazo de hueso del único estudiante que se pudo encontrar e identificar sobre los 43 desaparecidos. Ese fragmento de hueso fue encontrado por elementos de la Marina después de las confesiones de los supuestos sicarios. Pero el equipo argentino no estuvo presente y por falta de una cadena de trazabilidad no estuvo capaz de confirmar el origen de esta bolsa de plástico. Entonces el grupo de expertos además no obtuvo la autorización del gobierno de interrogar a la Marina. Entonces hay fuertes sospechas sobre la fábrica de pruebas por parte de la Marina sobre esta bolsa de plástico. Otra evidencia, y para mostrarles de que hubo manipulación hasta fábrica de pruebas y otras irregularidades, reside en que los 19 restos que se encontraron, y no fueron 17, que se encontraron en el basurero, no coinciden su grado de calcinación con el fragmento del hueso del estudiante. Entonces el equipo argentino concluyó que esos cuerpos fueron consumidos en momentos diferentes y que son de otras personas, ¿no? Que también es otra tragedia. Pero existen así, durante más de 600 páginas en cada informe, muchos ejemplos de que la verdad histórica no tiene un sustento científico. Los análisis de los restos calcinados permiten reconstruir o fabricar escenas del crimen, y lo que está entonces en juego reside en la interpretación de las huellas dejadas por las violencias. El caso Ayotzinapa es emblemático de un asunto que empezó de manera muy local y que se ha vuelto en un escándalo público, ¿no? Con controversias muy técnicas, como les acabo de mostrar, y con una serie de debate entre peritajes y contraperitajes.
Pero lo interesante aquí me parece que es el interés muy peculiar del gobierno mexicano para crear un relato muy rápido, coherente en apariencia y indiferente a la sospecha que pesa de fabricar pruebas para respaldar su verdad histórica y dejar pues, las investigaciones, ¿no? Y a pesar de que muchas evidencias, como les acabo de mostrar, muestran que no es en absoluto creíble y que las conclusiones son muy rápidas para deshacerse de una investigación más seria y más profunda. A lo que voy es que ese caso no es anodino porque crea y fortalece la barrera entre la sociedad mexicana y el gobierno mexicano. El concepto de verdad histórica y su importancia en casos de desaparición forzada nos enfrenta a varios problemas, como el de definir qué es la verdad en un contexto de una democracia que no ha sabido deshacerse de violencias, donde el gobierno también es productor de esas violencias y donde se manipula el concepto de verdad a la imagen de cómo se manipulan las pruebas que les acabo de contar. Entonces, el caso Ayotzinapa pone en relieve una nueva oposición entre una versión histórica oficial y otra verdad histórica, no sé si calificarla de memoria histórica, pero que emerge del relato de los familiares de las víctimas, de las organizaciones sociales y de los defensores de derechos humanos que los apoyan. Lo interesante del caso Ayotzinapa es el recurso a esfuerzos internacionales que, como el GIEI que les acabo de decir o los expertos argentinos, para descubrir y apoyar esa otra verdad histórica ocultada por las autoridades mexicanas que intentan proteger su imagen y recrearse una legitimidad quebrada, mientras se sabe hoy que el ejército estuvo también presente el día de la desaparición y que tuvo un papel directo en la desaparición de los 43 estudiantes. Usualmente en los procesos post-conflicto y específicamente en las comisiones de verdad y reconciliación, el derecho a la verdad es una reivindicación de las víctimas de los conflictos y integra una identificación y un reconocimiento de lo sucedido, como lo acabas de mostrar. Se trata de una verdad política, una verdad integral que es política, social, económica y que debe corresponder a una verdad del Estado para construir un relato común, unido y una verdad única y justa para implementar, promover y asegurar la no repetición a los acontecimientos que engendraron terror y miedo en la sociedad. El derecho a la verdad es entonces una manera de demostrar la importancia de fortalecer la reparación de los derechos de las víctimas, pues son ellas, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, quienes viven las atrocidades de la guerra. Entonces, en México, al apropiarse la verdad histórica sobre los acontecimientos del 26 de septiembre, el Estado mexicano crea un relato nacional oficial que rompe con una verdad histórica que integraría los que vivieron directamente la desaparición forzada, es decir, los sobrevivientes y las familias de los desaparecidos. En este marco, son hoy en día los papás de los 43 estudiantes quienes aseguran ese derecho a la verdad. Su lucha se convierte en una metonimia de todos los familiares de desaparecidos en México. Crean un relato propio desde abajo en contra de la verdad histórica oficial. Al hacer del caso de los 43 estudiantes un caso tan emblemático, tan paradigmático, el combate de los papás logró hacer de un relato muy íntimo, muy subjetivo de unas familias, un relato de dolor, de sufrimiento. Se ha vuelto un proceso político de justicia social y colectiva que pasa principalmente por una lucha jurídica en contra de la impunidad en México y que permitiría escribir esta otra verdad histórica en el relato nacional. Entonces, la especificidad del caso de los 43 es que no se ha convertido en
un proceso de búsqueda de fosas clandestinas, por ejemplo, como lo hacen muchas de las familias y asociaciones en el país, sino que reclaman a sus hijos, los papás reclaman a sus hijos y se apoyan sobre los centros de derechos humanos en México para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir un nuevo examen de la problemática de los desaparecidos y desplazados internos en México. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Está bien? Ok. La propia CIDH se impacienta hoy en día en México y exhorta al gobierno mexicano a retomar una investigación profunda y seria, pero hasta ahora no existe una versión alternativa sólida. Los papás de los 43 pidieron también un grupo de mecanismos de seguimiento y medidas cautelares y ahora se sigue el proceso a nivel internacional, ¿no? Incluso el Comité contra la Desaparición Forzada del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió la creación de un Consejo contra la Impunidad en México, ya que este comité había señalado desde 2015 la generalización de las desapariciones forzadas en México con la intervención directa de agentes públicos. Anteayer también, solo para decirles, el Centro de Derechos Humanos de Guerrero encontró a la canciller de Alemania, Angela Merkel, para también hablar del caso de Ayotzinapa. Entonces, a lo que voy es que en el México actual, frente a esa verdad histórica oficial, los grupos de familias y los papás de los 43 usan lo que llamamos el efecto boomerang, es decir, que se acude a los niveles internacionales para presionar al gobierno mexicano. Desgraciadamente es poco probable que el caso de Ayotzinapa vaya a ser resuelto bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tampoco existen avances sustanciales que den con el paradero de los normalistas y no se siguen las líneas de investigación propuestas por el GIEI. Pero quiero matizar un poco porque esta presión internacional dio frutos a una ley general sobre la desaparición forzada y la desaparición de personas particulares, que acaba de estar aprobada apenas hace unas 4 semanas, a finales de abril. Quiero acabar con eso, pero la reforma es un logro importante para los defensores de derechos humanos y las familias, porque reconoce el estatuto de la desaparición forzada. Es decir, cuando una persona, ya saben bien en Colombia, cuando una persona es secuestrada por elementos del Estado, por motivos políticos. Hasta ahora tienen que saber que solo existía el estatuto de persona no localizada, lo que quitaba toda responsabilidad a los agentes del Estado, y sobre todo a la policía y al ejército. Entonces esa ley es esperadora porque significa que dentro de unos años, bueno, primero se va a facilitar la localización de las personas localizadas, ¿no? Se va a poder organizar ahora apenas la reparación integral de víctimas en México y sobre todo dentro de unos años se van a poder hacer juicios responsabilizando a los agentes del Estado. Y eso me parece la esperanza más grande que haya por el momento en México. Para concluir, diría que las movilizaciones sociales de los defensores de derechos humanos, de los papás de los 43, se concentra en una lucha contra la impunidad a través de la corrupción, como les mostré, y de las fábricas de pruebas que generan una impunidad en México bastante fuerte. Entonces, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen como finalidad a medio plazo mejorar la situación de las víctimas y reparar a esas víctimas directas e indirectas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sin embargo, y acabo con eso, la construcción de un relato nacional unido es otra etapa que aún no se construye en México, donde se pueda unir las versiones oficiales y familiares que permitirá una reconciliación nacional. Por el momento, el caso Ayotzinapa nos muestra más bien que hay una desconfianza muy fuerte de la sociedad mexicana hacia las instituciones
y las tensiones generadas alrededor de hechos supuestamente objetivos muestran en realidad la dificultad a definir lo que es una verdad y todas las metas políticas y simbólicas de escribir y narrar un hecho como la noche del 26 de septiembre con la desaparición de los 43. Entonces a lo que iba es que quería mostrarles hoy que más que una verdad histórica o una verdad objetiva, el caso Ayotzinapa nos muestra las tensiones y las relaciones de fuerza alrededor de las huellas de la violencia, que también concentra a todos los actores políticos, pero también científicos y sociales, que entran en competencia por el establecimiento de una verdad sobre lo que realmente sucedió. Gracias. Muchas gracias, Sabrina. Creo que todos entendemos que estas experiencias dolorosas se hacen eco de Chile a Colombia, de Colombia a México. Quisiera decir algo personal. A mí me tocó trabajar sobre esos temas de la violencia sin haberlo nunca querido, al contrario, pero me tocó trabajar en Guatemala. Yo trabajaba sobre otros temas, movimientos sociales, problemas agrarios, y me cayó la violencia genocidaria en Guatemala. Pero inclusive también me tocó, por otras razones, trabajar desde Amnistía Internacional en Londres sobre los desaparecidos en Chile, organizando la campaña mundial en 76-77 para los desaparecidos en Chile. Me tocó en Colombia, donde mis temas eran también totalmente fuera de eso. Me tocó, sin embargo, tratar de reflexionar, estudiar cosas de la violencia, evidentemente, aunque he vivido en Colombia en una época donde se salía de la violencia con B mayúscula, y no se había entrado todavía en las violencias de que estamos hablando hoy. Viví en Colombia en una época que yo llamo la primavera colombiana de los movimientos sociales entre 69 y 74. Y digo esto porque trabajando después en México, trabajé con los zapatistas, trabajé con un movimiento que es un movimiento muy esperanzador y todavía le tengo toda mi simpatía a ese movimiento. Pero cuando pasó lo de Ayotzinapa, de que acaba de hablar Sabrina, esto me dejó sin voz. Inclusive me dejó sin ganas de hacer sociología. Durante un año o 2 años tuve mucha dificultad en tratar de analizar las cosas, porque esas violencias de las cuales estamos hablando, digo, tienen algo que va más allá de todo razonamiento y de toda reflexión, que tiene algo que queda difícil hacer el trabajo que estamos haciendo cuando estamos viendo eso, enfrentando eso. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tratar de ir hasta donde podemos en el análisis, en el testimonio, y eso es lo que están haciendo aquí, y les tengo mucha admiración por eso. Bueno, con esas palabras yo creo que podemos entrar a discutir, a debatir, a intercambiar. Aquí tengo muchas preguntas. Y algunas creo que se quedarán para mañana porque nos damos media hora tal vez
para intercambiar aquí. Voy a empezar tal vez con, con preguntas. Esta no sé, no la puedo leer, pero unas preguntas que van dirigidas a María Emma. Esta, por ejemplo, mencionas que una de las finalidades del Centro Nacional de Memoria Histórica en sus inicios era sacar la memoria de la burbuja en la que se encontraba para poder impactar en lo social. ¿Esto se ha abordado? ¿De qué forma ha ayudado la memoria en Colombia en procesos de reconciliación? Una pregunta. Otra que creo que va un poco en la misma orientación. ¿Cómo superar desde el marco de la memoria histórica la homogeneización de los territorios, las geografías y su gente, visibilizados por los detrimentos de la guerra, el conflicto armado, víctimas y victimarios? ¿Qué herramientas prácticas brinda la memoria histórica a las comunidades y sus territorios para contar su cotidianidad en el conflicto? Tal vez esas dos preguntas ya después. Bueno, quería primero pedir disculpas porque creo que comencé hablando de el caos de la ciudad y alguien lo interpretó como una forma de desconocer la lucha de los maestros. Entonces quiero decir que pido excusas, no desconozco la justeza de la protesta de los maestros y maestras en Colombia, pero quería aclarar eso porque no quiero que quede como en el ambiente. Bueno, voy a empezar por la segunda, la de la cotidianidad. No sé si ustedes han explorado un poco la página del centro, pero voy a, por ejemplo, referirme a Bojayá. Ustedes saben que en Bojayá, alrededor de la masacre de Bojayá se produjo un informe, pero además del informe hay un documental y luego de que sale el informe siguen produciéndose otras iniciativas de memoria. Y hay una en particular que a mí me parece muy conmovedora que se llama Las Musas de Pogue, no sé si la han visto, pero Las Musas de Pogue es el relato construido desde la propia comunidad y lo que es muy interesante, fíjense ustedes, es que el informe y el relato de las musas son distintos, tienen énfasis distintos, porque el relato de las musas de Pogue arranca poniendo el énfasis en la vida cotidiana, cuando llegaron las familias, cómo fundaron el pueblo, qué tradiciones traían, cómo se construyó la escuela. Es decir, es un relato, como tantos relatos en Colombia, de construcción de comunidad y de un Estado desde abajo, es decir, es la propia gente que construye su escuela, en fin. Y luego sí está la masacre, pero la masacre llega mucho más adelante y no es el hilo conductor. Realmente, como estamos tratando de hacer procesos pedagógicos, vemos que en el relato comunal lo que se pone como énfasis es lo que ellos sienten que los dignifica y es su construcción de vida en común y sus tradiciones y sus cantos y su estética, en fin. Entonces, digamos que eso surge de la propia comunidad y en ese caso el centro simplemente acompaña y si se quiere ofrece la plataforma de la página en red para que se divulgue esa memoria cotidiana. Y como esa hay otros ejemplos. Por ejemplo, Andrés estuvo, luego de que salió la masacre del Salado del Informe, trabajó con la comunidad, bueno, pero lo dejó al contar, pero él produjo otro tipo de
de procesos de memoria muy distintos al del informe sobre la masacre. Ahora, la otra pregunta que se refería a qué impacto hemos tenido a nivel social, pues miren, eso hay un debate interno dentro del propio centro. ¿Cómo mide uno? Bueno, entonces voy a devolverme un poquito. ¿Cómo medir el impacto? Entonces, digamos, si medimos el impacto en términos de cuántas descargas, cuántos tweets, yo no tengo tweets, digamos, yo no conozco, pero digamos, comunicación hace un seguimiento juicioso y hay una cantidad de tweets y de registros y a veces hay tendencia. Entonces uno diría, bueno, ha habido un impacto. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo mide uno el impacto? Yo quisiera, es decir, desde mi cabeza, el impacto tendría que ver con una sociedad en este momento mucho más conmovida con el proceso de paz, porque finalmente el proceso de paz tiene a las víctimas en el corazón mismo. Y ahí entonces yo digo, pues nos rajamos, pero como nos rajamos nosotros, pero se raja mucha gente porque es que no hemos logrado realmente atravesar cierto tipo de barreras e instalar cierto tipo de mensajes. Entonces no sabría cómo medir el impacto. Digamos, yo me siento todavía en deuda y creo que hay que seguir tratando de buscar distintos lenguajes a ver si logramos algún día pues que la paz se consolide. Y se nos fue Iván. Entonces, si quieren… Me pidió que leyera esta pregunta. Bueno, es una pregunta para Elizabeth y lo que se pregunta es, ¿cómo chilena que ha estudiado el tema de la memoria histórica en Chile, cómo reacciona ella frente a la ponencia que hace María Emma para el caso colombiano? Si ella ve los mismos dilemas o las mismas tendencias en el caso chileno, o cuáles serían como las particularidades. Bueno, no es muy fácil contestar eso, porque yo creo que en Chile no existe lo que ha significado y lo que ha hecho el Centro de Memoria Histórica. O sea, no hay, pero ni cerca, algo parecido. Entonces, eso genera un tremendo vacío. Desde el 2011 existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos y ese instituto no se ha preocupado del tema de la memoria, se preocupa de los temas de derechos humanos que están vigentes en este momento. El tema del tratamiento del pasado se ha hecho exclusivamente en algunos lugares académicos para la investigación de casos judiciales o de llevar un observatorio del desenlace de los casos judiciales que ocurre en la Universidad Diego Portales. Pero en general nosotros no podemos comparar el trabajo de memoria realizado en Chile con lo que se ha realizado aquí. Las comisiones de la verdad en Chile, la Comisión de Prisión Política y Tortura y la Comisión RETIS, que es sobre desaparecidos y ejecutados, nunca tuvo una pretensión de memoria. Su único objetivo fue el reconocimiento de las víctimas y de esa manera poder generar consenso suficiente para la reparación de las víctimas. Pero el tema de la memoria es un tema que se ha trabajado a partir de la construcción del Museo de la Memoria y a partir, por lo tanto, de una serie de iniciativas académicas en relación con el tema de la memoria. Entonces, no se puede hablar ni de problemas parecidos ni de tendencias porque comparativamente la dimensión es incomparable. Yo creo que ese es uno. Ahora, los dilemas que se presentan en las transiciones políticas desde violencia a gobiernos elegidos democráticamente que transitan hacia la paz, hay muchos problemas que son análogos, pero no pueden ser comparables. O sea, cuando uno piensa que en Chile tenemos 3.500 entre muertos y desaparecidos y en Colombia tienen 350.000, inmediatamente se plantean los problemas en otra escala. El tipo de masacres que se ha hecho aquí en distintos momentos, en distintas etapas, genera explicaciones políticas coyunturales diferentes.
En el caso de Chile, lo característico es que se trataba de un gobierno que fue derrocado y que en función de las políticas que ese gobierno había implementado, se produce una represión selectiva de eliminación de las dirigencias políticas. Por eso el número es el que es. Pudieron haber sido muchísimos más muertos si el diseño de la represión hubiera sido otro. El diseño fue apuntar a las dirigencias políticas y generar miedo en la mayoría. Y eso ha sido algo que es lo más importante que han aportado las comisiones como perfil de las víctimas, pero está todavía a mucha distancia de poder comparar la complejidad, a mi modo de ver, del proceso colombiano. Creo que aquí las tareas tienen que ver con la reconstitución, por cierto, la memoria histórica, que a mí me parece que ha sido la base de poder generar ciertos consensos para pensar que este es un tema que hay que enfrentar. Cuando pienso que el grupo de memoria empieza el 2007 y que hoy día tenemos un conjunto de publicaciones, de documentos, de audiovisuales, de discusiones teóricas sobre este trabajo, eso genera casi envidia de mi parte, porque de verdad, si nosotros hubiéramos podido trabajar estos problemas en Chile, tendríamos una base para la educación política de la gente. Hoy día esto quizás no se ve tanto aquí, precisamente por la coyuntura, pero en 10 años más, la construcción de lo que ha aportado el Centro de Memoria Histórica, yo creo que va a ser muy llamativa, porque en ningún otro país de América Latina hay esta producción, hay esta elaboración, porque ha sido un trabajo no solo testimonial en el sentido de recoger los testimonios de la gente, sino que producir una forma de archivo, producir una forma de comunicación, producir una forma de investigación que sea de tal solidez que no pueda ser desarmado por quienes tienen otra visión del problema. Entonces, creo que eso no hace comparable. Yo, de verdad, sería abusivo de mi parte tratar de pensar que es comparable. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y pienso que, por ejemplo, en México sería bueno tener un centro como este, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, sin esperar que haya, de todas maneras no habrá ya acuerdo de paz, porque no se trata de un conflicto como el que vivió Colombia, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Elizabeth. Tengo una pregunta, hay varias preguntas, pero una que creo que me parece fundamental, esencial y que tal vez se va a tocar mañana también, que es cómo, y la pregunta viene dirigida a todos, como dice muy bien el papel, cómo pensar en la transición de víctimas a ciudadanos o sobrevivientes victoriosos, que es un concepto que no entiendo muy bien, pero ciudadanos ya es mucho, cuando las instituciones no brindan garantías. ¿Quién quiere retomar esta pregunta? Sí, exactamente. Es que yo creo verdaderamente que la condición de víctima está relacionada con el reconocimiento legal y político del daño causado a las personas en un conflicto y que tiene como horizonte la reparación que el Estado les debe. La reparación puede ser simbólica, pecuniaria, en salud mental, de distintas maneras. Los Estados han hecho distintas políticas. Pero a mí me parece terrible que un país no se haga cargo de ese problema y que obligue a las víctimas a ser los voceros de su victimización por décadas. Cuando las personas tienen que actuar en representación de la victimización, no hace 5 años, sino que hace 20, hace 30, hace 40, porque el Estado no se hace cargo de la parte que le corresponde,
Eso genera una distorsión importante, especialmente en quienes son los dirigentes. Los obliga a estar permanentemente reivindicando la tortura, la desaparición del familiar, la ejecución, porque el problema no está resuelto, porque no ha aparecido el cuerpo, porque no se ha dado respuesta de cuál fue su destino final y su paradero, porque no se ha reconocido que las torturas ocurrieron efectivamente y no se ha reparado. En ese sentido digo que las víctimas no pueden seguir siendo víctimas durante 40 años reivindicando sus derechos. Al reconocerlos el Estado, al satisfacer en el caso a caso, con los procesos judiciales, con el encuentro de los cuerpos, con la posibilidad de enterrar los muertos, se va cerrando la situación que dio origen a esa demanda. Y eso genera la posibilidad de que las víctimas se puedan integrar a la construcción del proceso político, se puedan, porque no siempre y en muchos países ha habido mucha desconfianza con las víctimas y ha habido una gran dificultad en poder transitar con ellas hacia otras formas de organización. A mí me parece que es abusivo colocar a las víctimas en una situación de victimización permanente, porque tomaron ese rol por el abuso y el daño y deben tomar su participación política desde otro lugar, probablemente desde el lugar que tenían antes de ser víctimas, como dirigentes de organizaciones sociales, como dirigentes de organizaciones de mujeres, como miembros de un sindicato. En ese sentido digo que tienen que transitar a la condición de ciudadanos. Mientras el Estado no resuelva su parte, vamos a tener organizaciones de víctimas y vamos a tener muchos años víctimas reivindicando sus derechos. Y lo que tenemos que hacer es apurar a que el Estado en cada país resuelva y puedan las víctimas considerar que satisfactoriamente o no, algo de lo que les ha ocurrido ha sido reconocido. Yo creo que los daños son efectivamente irreparables, pero son simbólicamente reparables, en el sentido de que se reconoce que esto efectivamente ocurrió. Como generalmente estos reconocimientos llegan muy tarde, la brecha en la vida del sufrimiento, de las consecuencias, hace que por eso sea cada vez menos reparable. Cuando uno trabaja en salud mental, uno sabe que mientras más precoz es la intervención frente a una traumatización, mejor pronóstico tiene la persona. Pero mientras más tardío, hay muchos problemas que se van acumulando. Y cuando estamos hablando de estos casos, estamos hablando de décadas de acumulación, de sufrimiento, de pérdida, de rechazos, de frustraciones, de traumatizaciones, etc. ¿Puedo complementar? Sí, claro. Sí. No, un complemento un poco a lo que plantea Elizabeth. Yo creo que hay que tener cuidado de no plantear necesariamente como una disyuntiva excluyente el concepto de víctima y el concepto de ciudadano, porque la categoría ya jurídica de solo víctima supone que eres un sujeto a quien se causó un daño. Muchas comunidades de estas marginadas, hasta antes de asumirse como víctimas, consideraban, no tenían claro el tema de que lo que habían padecido era un daño, que era una transgresión que había ocurrido. Entonces, encuadrarse ya en la categoría por sí ya es una forma de reconocimiento. Bueno, esto que me pasó, pues no debió haberme pasado, no es cuestión del destino, no es cuestión de yo soy un sujeto de derechos. Ahí empieza una forma de apropiación. Y cuando entro en la categoría de víctima, lo que hago al reivindicar los derechos asociados a ella es luchar para salir de ella, vía la reparación, por ejemplo, como demanda, o el reconocimiento de un daño que tiene que ser resarcido. Y a partir de ahí viene una conciencia mucha más amplia de lo que significa ser sujeto de derechos. Entonces, la memoria no se queda únicamente anclada en, digamos, tenemos que salirnos de la idea de víctima de que es solo el recordar el dolor perpetuamente, sino que se vuelve un lugar desde donde entrar para enunciar otros reclamos. Yo creo que un muy buen ejemplo de eso nos lo acaba de dar la semana pasada Buenaventura y nos lo dio el Chocó.
muchos de ellos en su marginalidad, uno se sorprende de ver comunidades cómo se han aprendido cosas de la legislación, de lo que existe, de a lo que tienen derecho, paradójicamente entraron por la categoría de víctima y después de eso reclaman más allá de la condición misma de la victimización por las condiciones anteriores incluso a su victimización, de exclusión histórica, de abandono, ¿no? Y ahí se conecta, digamos, esa movilización social con una entrada inicial que fue la de víctima, y entrar por ahí es una forma de sentirse perteneciente a un Estado al que le puedo reclamar, lo que no pasaba antes. Eso me parece que no es un tema menor. Sophie? Sí, quizás, bueno, solamente unas palabras para reaccionar a lo que acabas de decir, Andrés, porque me parece, bueno, esa pregunta de víctima, ciudadano, interesante. Igual es una pregunta que se ha hecho en varios países de América Latina. Por ejemplo, en Argentina, el movimiento de derechos humanos, una gran parte del movimiento de víctimas, madres, abuelas, no se reconocen en esa categoría de víctimas, ¿no? Siempre, y bueno, por ejemplo, como Elizabeth Gelin siempre utiliza la categoría de afectados por la violencia, etcétera. Y hay eso de, bueno, ser primero víctimas por toda la cuestión de derechos, de reivindicaciones, de acceder a ciertas cosas, pero luego hay el riesgo también de quedarse ahí, en esa visión como un poco apolítica, neutral, de esa figura de la víctima. Y pienso efectivamente que, bueno, no sé exactamente, en el movimiento de víctimas en Colombia debe haber esas diferentes visiones y visiones entre una voluntad de repolitizar, ¿no?, los movimientos y salirse justamente de esa categoría para acceder a la ciudadanía de otra manera y justamente romper con una especie de discurso oficial de reparación, reconciliación que tiene el riesgo de hacer que las víctimas se queden ahí, ¿no? Luego quería reaccionar también a una cosa que me pareció, bueno, muy estimulante, la presentación que hiciste, María Emma, del trabajo del centro, como lo percibiste tú, y me parece que en esos intentos de trabajo sobre la memoria que se hace justamente con las, bueno, no sé si llamarlas víctimas, pero con todas las personas que sufrieron tantas atrocidades en varias regiones de Colombia, justamente el tema de hablar de memorias plurales, de pluralidad de memorias, del respeto, de escuchar varias voces, siempre ha estado en el centro de vuestro trabajo y me parece sumamente interesante. Y a la vez es como esa paradoja de que a veces ese intento tan democrático a veces no permite justamente luchar contra todas esas tentativas fuertes de un discurso hegemónico del actor armado, obviamente ese famoso relato de las FARC mítico, que pues la guerra civil desde los años 50 en Colombia, ese relato también de los paramilitares que pues se dijo esa mañana que también los medios de comunicación también se encargan a veces de retomar esos relatos y polarizar. Entonces un discurso que obviamente creo que no tiene otra opción, una estrategia de un trabajo de memoria que la de ser democrática, pero a la vez quizás hay un momento en que yo me pregunto, bueno, ¿será que hay ciertas cosas, ciertos puntos donde un trabajo de esos no tiene que contrarrestar de una memoria ciertos relatos cuando justamente tienen que ver con lo de enaltecer, justificar la violencia en cierto punto? O sea, digo, pero ahí volvemos al punto, o sea, parar los discursos justificatorios de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cómo narran los propios paramilitares su historia y se hacen pasar por víctimas, etcétera. Entonces, sí, hay ese diálogo entre las memorias y esos puentes entre las memorias, pero a la vez la necesidad también de
que no se quede solo ahí. Y esa dificultad que planteaba también Sabrina, que en un momento dado, de todas maneras, de todo eso, hay que construir un relato que vaya más allá y que nos permita salir de la guerra y apuntar a la reconciliación. Entonces, ese relato pasa por la desconstrucción de los relatos violentos también, ¿no? Bueno, era como una… Yo creo que con esa pregunta ya entramos en el debate de mañana, porque mañana vamos a hablar justamente de movimientos sociales y participación ciudadanos. Sin embargo, y mañana empezamos a las 8:30 para los que están saliendo, pero no, tal vez no hemos totalmente terminado esta discusión, ese intercambio que acabamos de tener. Me recuerda la última vez que estuve aquí fue hace 2 años y en el Centro García Márquez hicimos la presentación de un libro de Ricardo Peñaranda y ahí estaban invitados indígenas del Cauca, actores que ustedes conocen muy bien, y me acuerdo que ellos rechazaban con mucha fuerza el término de víctima. Decían, nosotros nunca nos hemos considerado como víctimas y menos ahora. Y ahí hay un tema creo que para discutir, porque de hecho la victimización puede ser una, ¿cómo se dice?, redoblar lo que han sufrido, lo que han sido, de que han sido víctimas. Salir de la victimización o no entrar en la victimización puede ser también un tema de debate. Otra cosa que quería decir es que aunque mañana hablaremos más que todo de actores sociales, actores políticos, problemas de educación, porque había preguntas sobre eso también aquí en la mesa, creo que más allá de eso, el debate sobre víctima o no víctima no solamente habla de actores sociales o políticos, yo creo que habla de algo más, casi más como íntimo, menos político, menos social inclusive, que es el tema del sujeto, ¿no? Y que realmente no se reduce a lo político ni tal vez a lo social, eso del sujeto, pero es un tema tan abismal que no quiero ni tocarlo ahora. Lo que quiero antes de clausurar es que quedan en la mesa algunas preguntas que tal vez no se han contestado, así que si quieren protestar, reivindicar y hablar, tenemos todavía unos minutos. Y de todas maneras seguimos mañana con los mismos temas y vamos a tener toda la mañana. Pero si hay alguien que se siente frustrado, que levante la mano ahora. No, yo no estoy frustrada, sino que quería referirme a lo que me preguntabas de cómo hacer para romper esos relatos fabulados. Y yo creo que la pluralidad no quiere decir que no haya límites, hay unos límites que hemos establecido. Yo sé que son como abstractos y no sé qué tanto resuelvan el problema, pero por ejemplo siempre hemos dicho que no aceptamos memorias falsificadoras. Entonces, ¿qué es una memoria falsificadora? Digamos, hay hechos inobjetables. Yo creo que la realidad existe y que hay hechos inobjetables, ¿sí? Es decir, que por más de que tú tengas una diversidad de miradas sobre un hecho, hay un hecho. La pluralidad se abre es sobre la interpretación de por qué ocurre ese hecho, no sobre ¿cómo se llamará?, la contundencia del hecho mismo. Y frente a memorias que buscan
negar o falsificar los hechos, creo que ahí hay una barrera como, no me digas eso porque el hecho pasó y está probado, pero va a haber siempre una discusión alrededor de la interpretación, entonces ahí creo que no lo podemos cerrar. Y quisiera referirme a una de las preguntas que quedó sin contestar, que se refiere a como una discusión que no vamos a cerrar esta tarde, obviamente, que es muy larga, pero es una pregunta donde se señala que la manera en que yo hablo de los datos o de los registros para impugnar a los actores que tienen esas narrativas fabuladas, cierra la posibilidad de lo plural. No, yo creo que memorias y memoria histórica se van a seguir haciendo en el país, pero mi pregunta es cómo hacemos para, frente a esos relatos fabulados, impugnar y decir, mire, sí, aquí en esta base de datos su responsabilidad por estas modalidades y atrocidades no es mínima, ¿sí? Entonces no puede seguir hablando desde el lugar heroico, porque efectivamente aquí, digamos que lo que quisiera poner de presente es que todos los actores cometieron atrocidades y hay que impugnar esos actores y esos discursos desde las atrocidades que ya están registradas. Digamos, no es inventarse nada. Y luego sí, las memorias se tienen que seguir haciendo, pero las memorias no tienen, lo que quería decir es que he sentido en distintos escenarios donde me ha tocado estar, que las memorias no registran, no interpelan, les pasan por encima. Entonces yo digo, bueno, si les pasan por encima, ¿cómo hacemos para romper y interrogar a esas personas? Pero muchas gracias por la pregunta, y por la otra pregunta también lo seguiré reflexionando. Bien, antes de dar la palabra, palabras de cierre a Andrés y posiblemente a Sabrina, hay dos comentarios o preguntas allá, la de usted y la de Jerónimo. Ok, les voy a dar la palabra, pero Jerónimo, Jérôme, usted pidió la palabra. Ah, no está, no. Entonces la palabra vuelve a la mesa. No sé quién, Andrés, había una rápida pregunta, ¿no? Un comentario, rápido y fuerte. Judicial. Ok, muy bien, buena pregunta. Buena pregunta, y va para todos. Ok, ¿quién quiere? Ahora cerramos con palabras de los ponentes. ¿Quién quiere empezar? ¿Sabrina? ¿Sofía? ¿Sí? Sobre este punto, ¿tienes algo que decir? Me parece muy buena pregunta justamente de qué tipo de verdad y si hay puntos justamente de encuentro entre la verdad histórica o la que puede producir el Centro de Memoria y la verdad judicial. Y justamente me parece que en eso que intenté mostrar en el poco espacio que tuve, no sé si fue muy claro, pero me parece que esa pluralidad la volvemos a encontrar en lo que pude ver ahí. O sea, quizás no sea un análisis obviamente tan fino, de hecho integran muchas de los informes, el basta ya, en toda la parte de contexto, varias sentencias, entonces ahí hay puntos obviamente de encuentro, y ese intento creo que es sano esa pluralidad que se puede notar en las sentencias. Sé que hubo protestas, por ejemplo, de los movimientos de víctima después de la segunda sentencia, cuando yo hablaba de la sentencia que no considera que hubo una política de Estado frente al paramilitarismo, etcétera. Pero me parece que el hecho de que desde la magistratura siga habiendo debates sobre el nivel y el grado de complicidad y mostrar que fue mucho más complejo que eso, porque de una región a otra la complicidad obviamente ha variado, ¿no? En lo de bloque Catatumbo, cuando uno mira cómo se han producido las alianzas, apoyos ser más evidentes que en otros sitios. Entonces creo que
que sí puede ser compatible, aunque obviamente no son los mismos instrumentos y no tiene la misma pretensión. La verdad judicial tiene esa voluntad de poder acusar y ser tener otro tipo de eficiencia, pero necesita a la vez de la historia y se vuelve a encontrar esa idea de pluralidad en la escena jurídica, y no solamente aquí en Colombia, en los casos sobre los que pude trabajar, por ejemplo el del Perú, sobre judicialización de casos, crimen contra la humanidad, etcétera, pues nunca hay un punto final finalmente del debate. La escena judicial siempre será como una escena de disputa otra vez, de luchas de las memorias sobre lo que ha pasado. Poco quizás una diferencia, pero no me parece como algo que se puede cuestionar. Yo estuve trabajando recientemente sobre los casos en Argentina, que son pues quizás como totalmente opuestos a eso que describí hoy, de seleccionar y de tal. Hay unos procesos con penas muy largas, con la idea de castigar hasta el último genocida, y desde los tribunales una mirada que tiende como a hablar de politicidio, a homogeneizar mucho la historia, pero que también desde un punto de vista simplifica mucho las cosas y que abre otros debates. Entonces me parece que el hecho de que se conserva algo muy plural en Colombia también, en medio del conflicto, es como un punto que me parece más interesante y positivo que otra cosa, que no hay que buscar a salirse justamente de eso. Bien, no concluyo. Solo para completar un poco lo que acaba de decir Sofía, es que a mi parecer la verdad judicial es un instrumento que es necesario en contextos como el colombiano o el mexicano, porque permite poner un dispositivo, multiplicar los testimonios, pero también tiene un limitante. Me parece que la verdad judicial, bueno, si se puede decir así, el dispositivo judicial individualiza mucho la responsabilidad de los hechos en casos donde muy a menudo las responsabilidades son múltiples y es una cadena, ¿no? Entonces, solo se va a sentenciar a un individuo, pero los funcionarios, los altos funcionarios muy a menudo no están, no se muestra la cadena, la organización colectiva de un genocidio, ¿no? Y me parece que aquí hay un limitante que la verdad histórica podría completar. Y ya solo quería también decir que en México no hay mucha memoria y que me parece un tema muy interesante construirla en México, porque aparte de quizás un edificio hecho por Felipe Calderón, que es un tipo de monolito rojo sin nombres, totalmente anónimo, no hay edificios, no hay monumentos, no hay relato oficial sobre la guerra. No hay centro. Pero rápido, ¿eh? Respuesta. Sí, sí. No, se entiende, se entiende. No hay necesidad de justificar su pregunta. Sofía. No sé si te entendí bien. O sea, el hecho de poder incluir las víctimas de los grupos armados para ti no está por ahora tal como están la legislación, contenido, ni en la ley de justicia y paz, ni… Ah. Ya.
para poder integrar, pues creo que es un debate justamente que se ha dado con la JEP ahora, de qué hacemos con las violencias que siguen ocurriendo y si va a también caber dentro del mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por ahora, no sé, creo que por ahora no está previsto que se incluyan, o si no sé, no estoy tan al tanto. ¿Sí? Andrés sabe más. No, es solo hacer una precisión, y es que efectivamente hemos transitado en marcos jurídicos en los que, por ejemplo, justicia y paz era únicamente para grupos armados ilegales, luego la ley de víctimas reconoce también agentes de Estado, y estos grupos que tú mencionas, los grupos post-desmovilización, efectivamente no estaban en ese marco, pero en las regulaciones o en la jurisprudencia la Corte Constitucional obligó a la unidad de víctimas a reconocer a víctimas de grupos por desmovilización y a reconocer a víctimas de desplazamiento intraurbano. Ha habido una legislación en ese aspecto. Sí reconozco que no ha sido suficientemente amplia y universal, porque empezó con el tema de desplazamiento fundamentalmente, pero ahí se ha ido avanzando, y todos estos marcos que se formulan transicionales, siempre cuando pasan por la regulación de la Corte se le pueden ir colgando temas para ampliarlos, ¿no? Entonces yo creo que ese tema se va a imponer. Quizá el problema con la JEP está en que, como quedó diseñada, la JEP está centrada en agentes de Estado y guerrillas, ni siquiera deja a grupos paramilitares entrar porque les dijo justicia y paz es de ustedes, aquí no entra, allá es justicia y paz. Yo sí creo, Sofía, que dejaron en un limbo qué pasaría más allá de las políticas de reparación en términos de justicia con los grupos por desmovilización, porque la política que hay ahora es sometimiento a la justicia dura, digamos, de la ordinaria, no entran a este marco transicional. Esa será una discusión que habrá que dar, ¿no? Entonces aclarar que con la JEP no creo que necesariamente se esté cubriendo ese limbo. Yo quería era como hacer un planteamiento frente a lo que tú preguntas y frente a la pregunta de lo de verdad histórica y verdad judicial. Entonces, frente a lo primero, yo creo que lo que tú planteas es muy importante, porque nosotros como sociedad nos hemos olvidado o hemos creído que el conflicto armado es una cosa que surgió en un lugar o en una sociedad que no es la nuestra, ¿no? Y cada sociedad produce sus propias guerras y sus propios combatientes y sus verdugos. Hay una proyección en el conflicto armado, y luego el conflicto armado también nos proyecta a nosotros como sociedad. Entonces, lo que tú planteas es muy interesante, porque hemos querido hacer como una separación de decir, una cosa es el conflicto armado, lo desactivo y con eso se desactivan unas cosas, pero no estoy desactivando muchos discursos que invaden la vida cotidiana y que hicieron posible ese conflicto armado. María Emma, en muchas discusiones internas, dijo un día una frase sobre el conflicto colombiano que creo que en la academia no hemos valorado en toda su profundidad, y es un hallazgo de lo que hemos encontrado en memoria histórica, y es: esta no fue solo una guerra por los territorios, fue también una guerra por el orden social. Y cuando uno va y mira el orden social paramilitar, el guerrillero, ese orden social está reproduciéndose en el interior de las familias, en las ciudades, ¿no? Parece que pasamos en una suerte de continuidad, como si no nos diéramos cuenta. En la guerra condenamos la estigmatización a quien le decían guerrillero, paramilitar, y los mismos ciudadanos después no se dan cuenta de que reproducen la misma para decir: ojalá haya limpieza social de los delincuentes, ¿cuándo viene la limpieza? He escuchado a víctimas del conflicto decir: ¿cuándo vendrá la limpieza para parar un poquito esto, para apaciguar? ¿No? Entonces, todos esos elementos, lo que pasa con los temas de la violencia de género, muchos actores armados llegaron y lo que hicieron fue, no crearon cosas, tomaron de lo que preexistía, lo potenciaron y lo volvieron público, ¿no? Y eso quedó de manera duradera en las comunidades, ¿no? Entonces, hay unos discursos de la guerra que hay que desestructurar, aunque se silencien los fusiles y se acaben los muertos, ¿no? Que son estos. Y eso me lleva a un tema para conectar con lo que tú planteas de verdad histórica y verdad judicial. Efectivamente, yo creo que en la verdad judicial, por la naturaleza del aparato judicial, hay una tendencia a individualizar. Tiene que individualizar. A una persona hay que decirle: usted cometió este delito y lo condenaremos. La verdad histórica creo que aportaría una dimensión importante de complemento, y es muy importante juzgar y condenar a los individuos, pero no olvidarnos qué condiciones hicieron posible que surgieran esos individuos. Porque es que lo peor que le puede pasar a la sociedad es que la sociedad crea que es que ahí hay una cantidad de criminales malos por fuera de la sociedad, ¿no?, que hicieron esto, entonces los condeno y los dejo allá y terminó.
Y resulta que creo que la verdad histórica nos permite ver esas condiciones, qué discursos crearon a esos combatientes, ¿no? Qué condiciones hicieron posible que todo esto ocurriera. Y si uno no ve eso, pues uno no puede desactivar, digamos, esos circuitos de reproducción de la violencia de continuidad. Entonces yo creo que también la verdad histórica nos permite ver un conjunto de responsabilidades que van más allá de las criminales únicamente, ¿no? Que son los silencios, las omisiones, las complicidades, pero también la creación de nuestros propios verdugos. Es que esos son también parte de nuestro patrimonio, esos verdugos, ¿no? Y basta simplemente con que reconozcamos, por ejemplo, la memoria de los perpetradores cuando estaban siendo entrenados como combatientes para ver muchos discursos que muchos ciudadanos compartimos, pero que en el caso de ellas, por una condición de combinación de circunstancias excepcionales, los llevaron a ser perpetradores, ¿no? Uno tiene esa idea, ese lugar común enraizado de decir, sí, el perpetrador debe tener una ausencia de la figura paterna, ¿no? Madresolterismo, violencia intrafamiliar. Mire, hemos hablado con muchos perpetradores y la vida es absolutamente normal. Y el hilo, el tránsito, cuando se naturaliza tanto la guerra, el tránsito de lo que consideramos normal o el concepto mismo de normalidad cambia. Entraban asumiéndolo como un oficio y se fueron metiendo, y cuando se metieron y llegaron las atrocidades, no era que se pelearan con la sed de sangre por hacerlas, los forzaron, los crearon, le crearon esa mentalidad para que la perpetraran, ¿no? Entonces, esas son un tipo de responsabilidad y esos discursos circulan. Miren qué les ponían a hacer a los combatientes, los discursos que escuchamos en la sociedad, de la guerrilla peligrosa, del comunismo peligroso, ustedes hacen el bien, la causa justa, de causas justas están llenos todos los discursos de legitimación, ¿no? Hay que entrenarlos, hay que formarlos. Entonces, si uno no desactiva eso, no. Y lo último, ya que era el punto con el que quería terminar, Ivonne, es que quería retomar un poquito el tema de lo de las víctimas. Yo comparto con la discusión que plantea Sandrine, pero quiero decir perdón, Sofía, pero para el caso colombiano sí quisiera destacar que la entrada en la escena pública del concepto de víctimas, yo creo que primero creo que la categoría de víctimas es una categoría moral, de reproche moral, de poner en la escena un sufrimiento cuando no se ha reconocido el conflicto armado. Eso creo que fue una entrada, la gente empezó después con el tiempo a decir, bueno, víctima es asociada a conflicto armado. Fue un proceso, porque cuando recién surge la palabra o la categoría se empieza a usar, a mí me pasó una experiencia, y con eso quiero terminar, Ivonne, una anécdota para que veamos lo difícil hasta dónde llegó el no reconocimiento del conflicto armado. Cuando el sector privado entra al salado en una lógica de querer ser solidario con las víctimas, de restituir, de apoyar a su reparación, en el salado la primera acción que hicieron fue llegar con frazadas, con colchonetas, con ropa usada, y la gente se quedó mirando, oye, yo no soy damnificado de un desastre natural, ¿no? Yo tenía una vida y vinieron unos individuos y me destruyeron mi vida. Entonces, es otra cosa, pero lo digo porque en el primer acercamiento me pareció tan contundente lo poco que reconocíamos el conflicto que quienes llegaron a la zona pensaban que eran damnificados. Y creo que si uno lo mirara en la sociedad, mucha gente pensaría que es eso, ¿no? Que es Mocoa, que es… Y con la categoría de víctimas, las víctimas se pararon a decir, venga, para un momentico, porque es que no soy víctima de un desastre natural. Aquí hubo acciones, hubo actores, hubo responsables, esto me lo causaron a mí, este daño me lo causaron a mí. Entonces, eso para poner un poco como el contexto colombiano, las particularidades del camino que se ha tenido que andar para lograr el reconocimiento del conflicto. Ok, a mí me queda lo más difícil ahora, que es suspender el debate tan rico, tan apasionante, y agradecerlos a todos. Eso sí que es muy como satisfactorio, agradecer a todos los que han quedado hasta la hora y a los ponentes por ese debate, ese intercambio que se podría prolongar, pero lo vamos a prolongar mañana por la mañana, 8:30 aquí. Okay. Gracias.